Bien, tenemos el siguiente ejercicio de poligonal cerrada, en donde debemos compensar ángulos y distancias de tal manera que el polígono nos cierre perfectamente. Recordemos que un polígono cerrado es un circuito de vértices y distancias que cierra en el mismo punto en donde se empieza, ¿ya? Tenemos el siguiente levantamiento, donde el profesor nos da las coordenadas del punto A, es decir, nos da las coordenadas este y norte, pero además nos da el azimut, ¿ya? El azimut del punto del vértice A. Recordemos que en el video anterior no teníamos el azimut, ¿ya? Pero el azimut lo podemos calcular teniendo al menos dos coordenadas. Es decir, si tuviésemos la coordenada del punto A y la coordenada del punto B, podemos calcular el azimut, ¿ya? Y nos daría 150.234. Acá el profesor nos da las coordenadas del punto A, no nos da la coordenada del punto B, pero sí nos da el azimut, ¿ya? O sea, el azimut del punto A sí lo tenemos. Y teniendo un azimut podemos calcular el resto de los azimudes. Bien, empecemos. Bueno, como tenemos, este es un polígono donde tenemos distancias, o sea, distancias horizontales y ángulos, ¿ya? Cada vértice comprende un ángulo. ¿Qué tenemos en la tabla? Tenemos, bueno, empezamos con la estación estacionada en A, ¿ya? La estación puesta sobre el punto A, sobre el punto de control A, hace un calaje a punto G y luego calcula el punto B, ¿ya? El punto B sería el punto hacia adelante, ¿ya? Esto nos va a dar una cifra angular, una medición angular, y además nos va a dar la distancia horizontal entre el punto A y el punto B. Luego la estación se coloca sobre el punto B, es decir que estamos haciendo una medición en sentido antihorario. Bien, se coloca sobre el punto B, hace calaje hacia el punto A y el punto hacia adelante es el punto C. Acá vamos a poner punto adelante. Ya. Punto hacia adelante hacia el punto C. Posteriormente debería estacionarme en C, hacer calaje en B y el punto de adelante sería el punto D. Bien. Acá tenemos nuestros ángulos, ¿ya? Estos son los ángulos, las mediciones de nuestro levantamiento. Tenemos los ángulos horizontales y tenemos nuestras distancias. Bien. Tenemos que la suma teórica de lo que nos debiera dar la suma de todos estos ángulos, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 vértices, ¿ya? La fórmula es n menos 2, donde n es la cantidad de vértices, por 200. Recordemos que estamos trabajando con 200 gradianes, ya estamos trabajando en sistema de gradian, ¿ya? Gradianes. Entonces tenemos que 7 vértices menos 2 por 200, ya que estamos trabajando en gradianes, nos da nos da 1000, ¿ya? No, la suma teórica de este ejercicio debiera ser darnos 1000, ¿ya? Es igual a teórica menos la. Claro. Bien. En teoría, según la geometría, este polígono, debido a la cantidad de vértices que tiene, la suma de todos sus ángulos interiores nos debiese dar 1000. ¿1000 qué? 1000 gradianes. Vamos a comprobar. Sumamos la suma, o sea, sumamos cada uno de nuestros ángulos
interiores, la suma práctica, es decir, los ángulos reales que nos dieron en terreno y vemos que hay una discrepancia. ¿Ya? Aquí simplemente se puede hacer esto. Ahí. Vemos una discrepancia. Nos faltó para llegar a o sea, el ángulo faltó para cerrar, ¿ya? Faltaron 0,100 gradianes, 0,0100 gradianes. Eso fue lo que faltó para que la suma práctica nos diese lo mismo que la suma teórica, ¿ya? El error angular, bueno, el error angular se calcula restando nuestra suma teórica menos la suma práctica, ¿ya? La suma práctica es la suma que nos dio en el levantamiento, ¿ya? Es la suma de todos los ángulos que medimos en terreno, ¿ya? Recuerden que hay estándares de medición. 0,0014 debería estar como en en el orden primario según, si no me equivoco, según la tabla de tolerancia de cierre angular, según el manual de carretera. Puede que esté en el orden primario o secundario, ¿ya? Eh, puede ser que dé en el orden secundario, ¿ya? Sí, bien. Entonces, ¿qué hacemos con este factor o sea, con este error angular? Este error angular lo que vamos a hacer, como nos faltó para llegar a los 1000 gradianes, nos faltó, lo que vamos a hacer es sumar los 0,0100 gradianes que nos faltó para llegar a los 1000 gradianes, lo vamos a dividir entre todos los vértices y los vamos a distribuir equitativamente entre todos los vértices, de tal manera que luego cuando sumemos todos nuestros vértices nos va a dar 1000 gradianes. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente compensar nuestro ángulo. ¿Ya? Nuestro primer ángulo es 143,80. Igual. Y le vamos a sumar nuestro factor de compensación angular. Vamos a apretar F4 para dejar nuestro factor de compensación angular, ya que ese dato lo vamos a ocupar en todos nuestros ángulos. Y aquí simplemente extendemos. Y ahí está. Ahí está todos nuestros ángulos compensados. ¿Ya? Distribuimos este error angular entre los 7 vértices. Se dan cuenta que el factor de compensación es el error angular dividido en 7. Acá está la fórmula. Bien, ahora vamos a comprobar si nos da la suma teórica. ¿Ya? Entonces sumamos y sí, ahora sí. Ahora sí nuestros ángulos sí están y cumplen con lo que en teoría debieran sumar todos los ángulos interiores de un polígono que contiene 7 vértices. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el azimut. El primer azimut no lo calculamos porque se nos da, ¿ya? Está acá. Pero ya teniendo un azimut, podemos calcular el resto de los azimudes. Recuerden en el video anterior que si no nos dan el azimut, deberían darnos las primeras 2 coordenadas y así podemos calcular el azimut. ¿Ya? Acá no tenemos que calcular nada porque el azimut se nos da y se nos da la primera coordenada, más no la segunda coordenada. ¿Ya? Ya, calculamos el azimut. El segundo azimut entre B y C. Bueno, para calcular el azimut es la distancia, la distancia, no la distancia, sino la medición angular que existe entre
el eje norte y el segmento en el cual se quiere sacar el azimut, calcular el azimut. ¿Ya? El azimut, el azimut es en sentido horario, ¿ya? O sea, en sentido en favor de las manecillas del reloj, ¿ya? Va en la misma dirección. Entonces aquí lo que conviene, porque es muy enredoso, lo que se sugiere es hacer un pequeño bosquejo de nuestro polígono y más o menos saber en qué cuadrante debería caer nuestro, eh, nuestro azimut, ¿ya? Por ejemplo, el azimut entre A y B, suponiendo que este es el norte, eh, calculando, acá hay 100 gradianes, 200 gradianes, 300 gradianes, 400 gradianes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Bien. El azimut entre A y B, suponiendo que este es el norte, es, si nos damos cuenta, es mayor a 100 gradianes. Mayor a 100 gradianes, pero es menor a 200 gradianes, ¿ya? Es decir, que nos debiera dar como en 150, claro, que es lo que sale acá. ¿Ya? Más o menos concuerda, me hace sentido. El BC, acuérdense, el norte es este, ¿ya? Suponiendo que este es el norte. ¿Ya? Este va a ser el norte. Al desplomar el eje norte, en el momento en que se desploma y coincide con el segmento BC, acá a mí lo que me haría sentido es que me diese un valor en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Este ángulo puede ser 70, digamos. Claro, 80, 79. ¿Ya? Más o menos coincide con el bosquejo que tengo acá. ¿Ya? En 6D debiera dar en el segundo cuadrante. Acuérdense que acá está el norte, acá hay 100, acá deberían haber 130, 111, ¿ya? Punto 9173. Perfecto. Miren, acá está, nos debiera dar, este es el norte, acuérdense, ¿ya? El segmento DE está en el primer cuadrante y no está tan alejado del norte. No, la figura no. Acá está el eje norte y el segmento DE está muy cerca del eje norte. Entonces debieran ser 10, 20 gradianes. Claro, ahí está. Bueno, nos dan el primer azimut y la fórmula para sacarle el resto de los azimuts es esta. Se coloca el azimut anterior, menos 200 gradianes, más el ángulo horizontal ya compensado. ¿Ya? Eso nos va a dar el azimut. Acá va a ser lo mismo. El azimut anterior, que es 79, punto de fracción, menos 200, más el ángulo horizontal ya compensado. ¿Ya? Con respecto al segmento CD, ¿ya? Con la estación ubicada en C. ¿Ya? Acá lo mismo. ¿Cuándo cambia esta cuestión? Cambia en esta parte. En esta parte ocurre lo siguiente. Acá la dirección del azimut cambia. ¿Ya? La dirección cambia. Aquí todos los ángulos iban hacia allá y acá cambiamos de dirección. Es decir, que el segmento EF no cabe ni en el cuadrante 1, ni en el cuadrante 2, ni en el cuadrante 3, cabe en el cuadrante 4. ¿Ya? Entonces, solo aquí, cuando la figura cambia de dirección, es que se le coloca, en vez de menos 200, se le coloca más 200. ¿Ya? F6 más 200 más el ángulo horizontal ya compensado. Nos da 310. ¿Ya? Y me hace sentido porque, fíjense, claro, acá hay 100.
200, 300, 310. ¿Ya? El segmento EF está casi atrás del eje norte, está detrás. El segmento FG vuelve de nuevo a la fórmula menos 200 más el ángulo ya compensado. Es la misma fórmula. Azimut anterior menos 200 más el ángulo ya compensado. Nos da 279 y me hace sentido porque nuevamente el norte 100 cuadrante 1, 200 cuadrante 2, 300 cuadrante 3, estaría acá en cuadrante 3. No llega a 300, pero sí llega a 279. Lo mismo que FG. El norte está acá, pasa al cuadrante 1, 100, pasa al cuadrante 2, 200, 219. ¿Ya? Y cierra, nos debiese cerrar en el mismo azimut. Terminamos en el mismo azimut, debiera coincidir. ¿Ya? Nos debiese coincidir. Es decir, 219 menos 200 más el ángulo compensado. Y ahí está. Coincide completamente. O sea, la figura es coherente matemáticamente. Matemática y geométricamente. Eso es lo bonito de las matemáticas, que todo coincide. Todo, no hay opiniones. ¿Ya? Las cifras son o no son nomás. Perfecto. Ya teniendo nuestros azimudes, podemos sacar los deltas este y los deltas norte. Bueno, la fórmula para sacar el delta este es simple. Acá está. Se saca el seno, ¿ya? Por, abre paréntesis, por el azimut, por pi, cierra dos paréntesis, dividido por 200. Esto porque recordemos que el sistema de Excel lee todo en radianes, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en sistema de gradianes, ¿ya? La calculadora también, hay otro drama que también hay que configurarla para que lean gradianes, porque igual leen sistema sexagesimal, es decir, todos los ángulos, el ángulo cierra en 360 grados, ¿ya? En gradianes no, cierra en 400 gradianes. Entonces, acá, por ejemplo, Excel también no reconoce los gradianes. Por defecto, Excel trabaja con radianes, ¿ya? Otra unidad de medida angular, ¿ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es multiplicar por pi y dividir por 200, ¿ya? Y eso multiplicarlo por la distancia, ¿ya? Por la distancia horizontal. Ahí está. Los deltas este se calcula con el seno, ¿ya? Y los deltas norte se calculan con el coseno, ¿ya? Cuando saquemos nuestra fórmula, acá simplemente expandimos y nos van a dar todos los datos, ¿ya? Yo hice lo mismo acá. Recuerden que los deltas este se saca el seno y los deltas norte es el coseno, ¿ya? Ahí está, coseno, seno, ¿ya? Seno por azimut, por pi dividido 200, cierra paréntesis, por distancia horizontal. ¿Ya? Acá es coseno por azimut de vértice, por pi dividido 200, cierra paréntesis, por distancia horizontal. La única diferencia es que para los deltas este se calcula con el seno y para los deltas norte se calcula con el coseno. Y hacemos lo mismo. Expandimos la raíz y acá están nuestros datos. Y acá lo que hice fue los deltas positivos los dejé acá y los deltas negativos los pasé acá, ¿ya? Y aquí los fui borrando. Acá es lo mismo. Los deltas negativos norte quedan acá. Son los deltas negativos norte. ¿Ya? Ahí, mira que me mandé una barra. Ahí está.
Este hay que borrarlo. Ya, ya, ahí está. Ahí está nuestro. Sí, le vamos a sacar un poco de decimal a esto, tiene mucho. Siempre es conveniente que en los ángulos hayan 4 decimales y en distancia hayan solo 3 decimales. ¿Ya? Bien. Ya teniendo ordenados por una parte los deltas este negativos, los deltas este positivos, los deltas norte negativos y los deltas norte positivos, procedemos al siguiente paso. ¿Ya? Acá sumamos todos los deltas este. ¿Ya? Y acá sumamos todos los deltas este. Ahí, sumar. Ahí. Ya, esto es la suma de todos nuestros deltas este y este de acá es la suma de todos nuestros deltas este, los negativos y los positivos. ¿Ya? Es bien complicado, a veces yo me mareo con tanta cuestión, pero así es la cosa. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Bien. Ahora vamos a calcular el error de cierre poligonal, es decir, el error de cierre de nuestro polígono. ¿Cuánto nos faltó para cerrar nuestro polígono? ¿Ya? En cuanto a distancia, ya aquí no estamos hablando de ángulos. Los deltas son distancia. ¿Ya? ¿Cuánto nos cerró? No, puede que no hayamos pasado, pero en este caso, según nuestro factor error de cierre poligonal, error de cierre poligonal, factor de compensación, claro. Al menos en el eje este, nos faltó. O sea, nos pasamos. Nos pasamos. Acá y acá no, acá nos faltó. Ya, perfecto. Bien. Hay que calcular ahora el error de cierre poligonal. ¿Cómo se calcula? Simplemente sumando la suma total de los deltas este negativo y la suma total de los deltas este positivo. Esa suma es nuestro error de cierre poligonal. Este. Y el error de cierre poligonal o lineal norte es la suma total de los deltas norte negativo y los deltas norte positivo. Y eso nos da esto en cuanto a los ejes este, deltas este, y esto en cuanto a los deltas norte. ¿Ya? Ahora hay que sacar el factor de compensación. En el fondo es lo mismo que hicimos acá con el error angular y el factor de compensación angular. Ahora lo que vamos a hacer es compensar ese error de cierre poligonal, compensarlo y distribuirlo entre todos los segmentos, ya entre todas las distancias. ¿Ya? Equitativamente, ya vamos a distribuir el error de tal manera de que el polígono nos cierre. ¿Ya? Acá, bueno, la fórmula es de factor de compensación es el error de cierre poligonal dividido, y acá esto es súper importante, se abre paréntesis, se coloca absoluto la suma de los deltas este negativo, cierra paréntesis, más absoluto, abre paréntesis, los deltas este positivo, cierra paréntesis, y eso es igual a esto. ¿Qué significa absoluto? Absoluto es que le estamos diciendo al software que no considere el signo. ¿Ya? Entonces cuando va a sumar simplemente las cifras, no va a considerar que acá el 115 tenga un signo negativo, ¿ya? Que eso afectaría a nuestra suma. No lo va a obviar, ¿ya? Absoluto de I9, que en este caso es menos 115, es 115, ¿ya? Nos deja todo positivo. Esa es la fórmula. Más absoluto de J9, 114. Entonces, error de cierre poligonal dividido los absolutos de
de I9 y J9. ¿Ya? Ya. Que es la suma total de los deltas positivo y negativo. Lo mismo se hace con los deltas norte positivos y, o sea, deltas norte negativo y positivo, se hace lo mismo. ¿Ya? El factor de compensación es su error angular, el error angular, que a la misma vez el error angular es la suma total de los deltas norte positivo y los negativos. Y eso se divide, o sea, ese error de cierre poligonal, cierre lineal, se divide por las absolutas de K9 más las absolutas de L9, ¿ya? Que son estos dos datos que están acá. ¿Ya? Es decir, que en K9 el menos 83, la absoluta es 83 nomás, ¿ya? Va a obviar el signo negativo. Así se hace. Y como en el gráfico anterior, aquí esto se hace al ojo, ¿ya? Aquí tenemos que ver las cifras sin considerar el signo. Tenemos que nivelar estas dos cifras, ¿ya? Por un lado, tenemos 115 y por el otro lado tenemos 114. ¿Qué debemos hacer para nivelar esas dos cifras? Al ojo, el 115 tiene que bajar y el 114 tiene que subir. Eso lo colocamos. Debe bajar, debe subir. Acá el 83 y el 84. El 83 debiera subir. Debe subir. Lo colocamos. Y el 84 debe bajar. Aquí está. Y en función de esto haremos lo que está acá, ¿ya? En función de esto haremos la compensación delta, que es la siguiente fórmula. La compensación delta positivo. Acá hay que hacer aquí lo que nos está pidiendo es que hay que hacer una compensación, pero solo en el eje positivo, ¿ya? No en el eje negativo. La fórmula es la siguiente. J2 delta positivo más menos delta menos delta positivo por el factor de compensación. Y son cada uno de los datos. Eso nos da 26.6465. 26. 20. Este 26 es más alto que este 26 o más bajo. Este es más alto. Entonces se cumple lo que dice acá. Este subió. Entonces está bien. Porque acá uno tiene que decidir en función de lo que dice acá, si esto es lo que manda. Si te dice que el valor tiene que subir, el resultante tiene que ser un valor mayor que el que está acá, 26.53. Si yo le hubiese puesto más, por ejemplo, me hubiese dado 26.424. Me hubiesen quedado mal todas las coordenadas. Ni siquiera me hubiese cerrado en las mismas coordenadas. Y estoy equivocado. En vez de haber compensado el delta positivo hacia arriba, lo compensé hacia abajo. Porque 26.424 es menor que 26.5356. Yo hice todo lo contrario. Entonces uno va jugando acá con los signos. Si sumar o restar va a depender de lo que la función. A ver, sumar o restar va a depender de la compensación que tú tienes que lograr, ¿ya? Si lo que estamos haciendo es una compensación tanto angular como lineal, ¿ya? Entonces acá ya está ya, ahí está.
Perfecto, ya. Entonces acá lo que había que hacer era restar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo que bajar. Tengo que ir jugando con la simbología, con los signos. En el fondo, esto es lo que puede ser más o puede ser menos. ¿Ya? Acá puede ser más o menos. Va a depender de lo que te está pidiendo esto. ¿Ya? Según lo que hicimos al ojo acá. Acá dice que debo bajar el valor. Entonces 69.81. Ya. Debo bajar el valor. 70.108 tiene que bajar. ¿Bajó? Sí, bajó. Entonces está bien. Bajó. Todos los valores bajaron. 32.75, 32.62, 12.16, 12.11. Aquí se cumple, bajar. Acá, por ejemplo, los deltas subieron 26.53, 26.64, 36.167, 36, sí, subió. Acá también. Acá debe subir. 26.77, 26.63, subió. 12.063, acá debiera bajar. Entonces, y bajó. ¿Cómo corroboro? Simplemente comparo las dos cifras. 12.1274, 12.063, sí bajó. Esta subió, debe subir. 7.93, sí subió con respecto a 7.89. Que está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestras coordenadas. Tenemos que la primera coordenada ya se nos dio, la coordenada del punto A. Entonces la última coordenada al terminar debiese ser la misma coordenada. Veamos. Acá colocamos la coordenada anterior y simplemente le sumamos la delta correspondiente. Acá la delta correspondiente no existe delta este negativa, entonces solo hay que sumarle la delta este positiva, 26.64. Acá, por ejemplo, en el norte pasa lo contrario, hay que sumarle el delta norte negativo. ¿Ya? Eso hay que hacerlo con todas las coordenadas. Y para corroborar que el ejercicio sí salió bien, ¿ya? Es que la última coordenada tiene que ser la misma que está acá. Corroboramos si es la misma. Es decir, nuestro polígono sí cierra en el mismo punto y entonces es una poligonal cerrada. ¿Ya? Cerrada y compensada exitosamente. Acá ocurre lo contrario. Acuérdense que en el ejercicio anterior no nos daban el azimut, solo nos daban estas dos coordenadas. Yo tenía la duda porque, claro, tú podés calcular el azimut y después hacer la tabla y reconfigurar todas las coordenadas. Pero menos esta, o esta queda fija. El problema es que esta no queda fija. Se vuelve a ajustar, se reconfigura. Entonces el azimut cambia. Entonces, si vuelvo a calcular, ya teniendo todas las coordenadas y teniendo estas coordenadas diferentes, si calculo nuevamente el azimut entre el punto A y el punto B con las dos coordenadas del punto A y B, me va a dar un azimut totalmente diferente. El profe me dijo que las figuras se cierran hasta acá, ¿no? Habían métodos, pero todavía no lo he explicado. ¿Ya? Es simplemente una interrogante que yo tengo. Acá no tenemos la coordenada, aquí simplemente se nos dio de lleno que el azimut entre A y B era ese. ¿Ya? Entonces, yo nunca tuve acá dos coordenadas que uno pudiese comparar. Acá no hubo coordenadas. Solo me dieron esta coordenada, que es esta información de acá. La coordenada del punto A en cuanto al eje este, al eje norte y su azimut. Ahora, si vemos con respecto al ejercicio anterior, aquí el error de cierre poligonal es mucho menor. ¿Ya? No son los 4000, punto tanto. Si bien hay un error igual más o menos alto, no es tan grotesco.
¿ya? Estos son casi un metro, casi un metro. Un metro por cada, tanto en el este como en el norte. Ujú. 89 centímetros, 95 centímetros. Y aquí está la fórmula. Los menos, los más, los menos, los más, menos más, menos más. Acá en el punto D, punto D, en el punto EF es donde cambia. Acá debería ser más, si el único lugar donde cambia de dirección, creo. Según esto, el bosquejo. En el punto EF, claro, ahí están los 310 gradianes. Sí. Y listo. Eso sería el ejercicio de poligonal cerrada número 2. ¿Ya? Tenemos que tiene un error angular de 0.0100 que entraría más o menos, eh, puede que entre en el segundo orden, no estoy seguro. Y, y tiene además un error de cierre lineal o poligonal, más o menos en centímetros, 90, 80, 89 centímetros por eje. Bien, ese sería nuestro ejercicio. Sin más que agregar, me despido. Adiós.